Señor presidente, señorías, ojalá nunca tuviésemos que haber incluido este punto en el orden del día de esta sesión, y no precisamente por la hora a la que se va a debatir. Hoy es el día de la dignidad del Parlamento, porque la mayoría estamos defendiendo al Parlamento y a la democracia, y es un mal día, lo creo sinceramente, para el Gobierno y para el Partido Popular. Un conflicto entre órganos constitucionales no es usual. Se han producido dos desde 1978 y posiblemente este será el primero que prospere. Impulsamos este conflicto de atribuciones constitucionales 7 grupos parlamentarios que representamos a 10 partidos, 225 diputados y diputadas, el 65% de la Cámara, prácticamente todos los partidos representados en esta Cámara que no se presentaron en las listas del Partido Popular a las últimas elecciones. Pregúntense por qué la inmensa mayoría de la Cámara ha suscrito esta iniciativa. ¿Por qué partidos políticos tan diversos y con ideologías tan distintas hemos coincidido en esta iniciativa? La respuesta, señorías, es porque lo que hoy nos une es muy importante. Lo que a todos nosotros, en esta línea imaginaria que hoy separa ambas partes del hemiciclo, nos une. Lo que une a la mayoría es que nosotros estamos defendiendo al Congreso de los Diputados. Es que nosotros estamos defendiendo la democracia y ustedes están defendiendo a un Gobierno formado por miembros del Partido Popular. Nosotros estamos defendiendo la separación de poderes, nuestra labor de representación y de control. Nosotros estamos defendiendo la esencia del Parlamento y ustedes están defendiendo que los ministros de su partido no den cuenta ante el Parlamento de sus acciones de gobierno. A este conflicto entre órganos constitucionales nos ha empujado el Gobierno, mediante la incomparecencia primero del ministro de Defensa, ayer de la ministra de Fomento y mañana del ministro de Interior. Bien es cierto que ya nos lo anunció el día 10 de marzo, mediante un oficio dirigido al presidente de la Cámara, en el que decía que no iban a acudir a la Cámara porque el Gobierno no se puede someter en funciones a las iniciativas de control. Las 3 últimas líneas de ese escrito no tienen desperdicio. Dicen, en caso de discrepancia con el criterio del Gobierno, recuerdo a VE que dispondría de las oportunas vías judiciales para resolverlo. Fin de la cita. Hablando en plata, es el Gobierno el que lanza al Congreso un retador, nos vemos en los tribunales. Solo hubiese faltado aquello de ustedes no saben con quién están hablando, que es tan propio de los que se creen que están por encima de la ley o más allá del bien y del mal. La decisión del Gobierno está avalada por una notita que se hace el propio Gobierno y que, por cierto, lleva membrete pero no firma nadie. Se conoce que la Brigada Aranzadi no ha sido capaz de firmar como tal. Es decir, el Gobierno dice que el Gobierno no puede ser controlado con un informe que se ha hecho el Gobierno. Yo me lo guiso, yo me lo como. Creo sinceramente que la autora o los autores intelectuales de esta peculiar teoría no han valorado su trascendencia, porque la rebeldía declarada por el Gobierno pone en cuestión el fundamento del propio sistema constitucional que nos hemos dado hace 38 años. No estamos aquí por mero puntillismo jurídico. No es eso. Estamos aquí porque la cuestión que subyace en la negativa del Gobierno a informar y someterse al control es el incumplimiento de la ley y la Constitución y la vulneración del funcionamiento democrático de las instituciones y el ejercicio de todo poder público, que se basa en la rendición de cuentas. No es solo la ley, es la democracia misma lo que pretendemos defender con esta iniciativa. De lo que estamos hablando hoy aquí es del control del poder político y de la participación de los representantes de la soberanía en ese control. 2 elementos esenciales de la democracia representativa. Miren, señorías, la democracia se ha evidenciado en la historia como el sistema idóneo para garantizar la representación de la ciudadanía y para controlar el poder político, lo que los clásicos identificaban como evitar la tiranía. El sustrato común de la evolución de la democracia a lo largo de la historia es que, en contraposición al despotismo, todo poder político es ejercido por delegación de su titular y soberano, que es el pueblo, y, por lo tanto, ha de poder ser controlado por éste. En palabras de Locke, toda autoridad legítima surge del consentimiento del pueblo, se ejerce por delegación y está sometido a restricciones. Nosotros aquí representamos al pueblo español
y les guste o no, no estamos en funciones. Y tenemos el derecho y la obligación de controlar al Gobierno en sus funciones, sean estas más o menos limitadas. Esta necesidad de todo sistema de gobierno de controlar el ejercicio del poder político y, más concretamente, el poder ejecutivo, está indisolublemente unida al parlamentarismo moderno y contemporáneo. Como decía antes, junto con la idea del control político, el otro concepto de la esencia de la democracia es el de la participación de la ciudadanía a través de sus representantes, a través de nosotros. El primer artículo de nuestra Constitución proclama que la soberanía nacional reside en el pueblo, del que emanan todos los poderes del Estado. Y el primer artículo del título dedicado a las Cortes Generales, el artículo 66, establece que las Cortes, representan al pueblo español y, por lo tanto, al titular de la soberanía. Es decir, en la democracia representativa que tenemos en España, el sujeto que ostenta la representación de la soberanía son las Cortes Generales, y las potestades que se atribuyen a las Cortes son precisamente por ese carácter representativo y no por ninguna relación fiduciaria entre el Gobierno y la Cámara. Por eso, el control de la acción del Gobierno no tiene su fundamento en la relación de confianza entre la Cámara y el Gobierno, sino en la representación que ambas cámaras ostentan del pueblo, que es el titular de la soberanía. Ese vínculo fiduciario al que ustedes se acogen constantemente, que ya no existe, es cierto, no da derecho al Gobierno a impedir el control, porque una de las garantías del principio de representación democrática es que los gobiernos están al servicio de los gobernados y tienen la obligación de someterse al control de estos. Cuando un miembro del Gobierno informa a las Cortes de algún asunto, lo está haciendo más que ante la Cámara que votó su investidura o avaló la investidura del presidente, ante la Cámara que representa a los ciudadanos, porque de ellos emanan todos los poderes del Estado. Cuando el Gobierno se niega a comparecer y a informar, a ser controlado, no está menoscabando los derechos de cada uno de los diputados y diputadas aquí presentes, está despreciando el principio y el concepto de soberanía popular. Está menoscabando la condición de los ciudadanos españoles y de las españolas, puesto que al privarnos a nosotros, a sus representantes, de la capacidad de controlar al Gobierno en su nombre, les está privando a ellos del ejercicio, a través de nosotros, de su capacidad de participar en la gestión y control de los asuntos públicos. Y, señorías del Partido Popular, ese desprecio también afecta a quienes les han votado a ustedes, puesto que, pese a lo que han afirmado, el control parlamentario lo ejercen todos los grupos y lo hacen respecto del Gobierno y no respecto de determinada mayoría o minoría. La representación de la soberanía en las cámaras parlamentarias y la limitación del poder son elementos esenciales del sistema y no decaen porque el Gobierno esté en funciones, sino que, en todo caso, se ciñen al control de esas funciones limitadas o de aquellas que, de forma extraordinaria, se pudieran ejercer o pudiera ejercer el Gobierno en funciones. Dicho de otra manera, la democracia no queda en suspenso porque el Gobierno esté en funciones. Cuando el Gobierno protesta diciendo que no hay precedentes del control parlamentario de un Gobierno en funciones tras unas elecciones, no se da cuenta de lo mucho que han cambiado las cosas y la situación desde las elecciones del 20 de diciembre. Señorías del Partido Popular, las cosas han cambiado. Y más vale que se vayan adaptando rápido a los cambios, que los asuman y obren en consecuencia, porque de lo contrario, en este proceso, en este nuevo tiempo, se van a quedar más solos que la una como hoy. La ausencia de representantes, miren, la ausencia de precedentes en este tipo de control no puede ser el motivo para que esta Cámara no quiera controlar al Gobierno, porque lo que estaríamos es sentando un nuevo precedente, un precedente que además repugna al sistema democrático, y es que el Gobierno se niega a comparecer y a responder ante las cámaras que representan la soberanía popular. Tampoco es admisible que sea el Gobierno el que decida comparecer o no. El señor Rajoy hoy lo ha hecho, el ministro de Exteriores el otro día lo hizo, pero la ministra de Fomento no quiere, el de Interior tampoco, y el ministro que sea, pues tampoco va a querer. Y así, a la carta, ¿no? Y encima, ayer se justifican diciendo que vendrán o no en función de que el señor Rajoy considere que es de sentido común. No sé por qué me da que el sentido común del presidente no coincide con el común de los ciudadanos y tampoco con el sentido común de la mayoría de los diputados de esta Cámara. Miren, no han entendido nada. No han entendido nada. Es que el control no puede depender de la decisión del Gobierno.
¿Es que acaso el Gobierno se ha creído que esto es como un menú en el que acepta los platos que le gustan y rechaza los platos que le disgustan? No, señorías, a ver si nos enteramos. Es el Gobierno el que responde ante el Parlamento, no al revés. Y, por lo tanto, es este Parlamento quien decide cuándo, cómo y quién viene del Gobierno. La cuestión es que a este Gobierno nunca le gustó el control. Nos lo ha demostrado a lo largo de toda la legislatura. El señor Rajoy es el presidente del Gobierno en democracia que más comparecencias ha dejado pendientes, más de 100. Hay algún constitucionalista que llegó a decir que la tarea más importante del insigne portavoz del grupo de la mayoría era evitar martes tras martes la comparecencia del presidente del Gobierno. Y la verdad es que lo hacía con mucha eficacia, también con mayoría absoluta. La ministra encargada de Relaciones con las Cortes compareció una sola vez en 4 años en la comisión que le correspondía. Y hay, en el último año de legislatura, 5 ministros que no han venido ninguna vez a sus respectivas comisiones, pero ya no tienen el burladero de la mayoría absoluta. Sin embargo, han dado un paso más, basado en la premisa descabellada de que, una vez extinta la mayoría absoluta del PP, pues como no hay confianza, no tienen que venir a dar cuenta a la Cámara que no representa a este Gobierno, por lo que el Gobierno no puede responder ante el Congreso. Ya no existe esa relación de confianza. La tesis es, miren, señores y señoras, el Gobierno dice, sin una mayoría absoluta que me represente y me defienda, yo aquí no vengo por lo que pueda pasar. Es aberrante, es absurdo y, en nuestra opinión, claramente y carente de apoyo legal y doctrinal. Ante esta actitud, la decisión de la Cámara creo que es la correcta. Es proponer este conflicto de atribuciones entre el Congreso de los Diputados y el Gobierno de la Nación como consecuencia de la invasión de las atribuciones de la Cámara producida por la decisión del Gobierno de no comparecer. Primero del ministro de Defensa, después de la ministra de Fomento, mañana lo será del ministro del Interior, que previamente nos anunciaron en ese oficio de 10 de marzo. Este conflicto se tiene que plantear ante el Tribunal Constitucional, pero obviamente primero habrá que requerir formalmente al Gobierno para que cese en la indebida asunción de atribuciones y para que se someta al control que pedimos. Invitar a este Gobierno a rectificar para evitar el conflicto de atribuciones solo nos conduciría a la melancolía. Este Gobierno ha demostrado reiteradamente que no rectifica voluntariamente. Viene cuando no le queda más remedio, porque sería un escándalo que no viniese. Hoy nos lo ha demostrado el señor Rajoy. Pero no nos engañemos. Ni se van a someter a las preguntas de control, ni van a permitir un normal ejercicio del control por parte de la Cámara, salvo que de repente un ataque de sentido común les dé a ustedes o le dé al presidente del Gobierno y nos sorprendan. Improbable, pero vamos a verlo. Por eso sé que lo mejor que podemos hacer es elegir cuanto antes a un Gobierno que haga lo que tanto le disgusta al señor Rajoy y a su Gobierno, a sus ministros. Someterse al control de la Cámara con normalidad y aceptar las reglas de la democracia también con normalidad. Gracias. Muchas gracias, señor Hernando.